El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean todos bienvenidos a este espacio llamado Contigo de Voluntad Popular. Transmitimos desde la cabina de Radio Caracas Radio, RCR 750. Y bueno, básicamente la transmisión se está dando a través de el canal de YouTube de rcr.tv. Y bueno, íbamos a hacer una transmisión en vivo también desde mi cuenta Twitter, pero no pudimos hacerlo porque vamos a tener entrevistados y ustedes no van a escuchar la voz de quien estemos entrevistando. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Caterín Manzano, en los controles César González y quien les habla en la conducción del espacio Cipriano Heredia. Bueno, como les decía, esta vez no vamos a transmitir en vivo por mi cuenta Twitter @Cipriano Heredia porque vamos a hablar con dos personas y en ese momento pues no van a escuchar a los entrevistados, pero sí voy a transmitir en los dos espacios donde nada más voy a hablar yo, que es el espacio de la 1:20 a la 1:30 y el último espacio que son solamente 4 minutos de 1:50 a 1:54, que es para cerrar el programa. En esos dos espacios sí voy a transmitir en mi cuenta Twitter, pero en los dos largos, este y el de la 1:35, pues no habrá transmisión por mi cuenta Twitter. Bueno, el primer tema que yo quiero plantear es el tema de la educación y el paro que hubo ayer, una más de las protestas que ha habido en los últimos días, pero esta de manera muy significativa. Y la verdad es que los maestros y los profesores están en conflicto desde el propio lunes 16 de septiembre, cuando se inició, mejor dicho, el año escolar, y la verdad es que fue un absoluto desastre. Muy por el contrario de lo que ha querido hacer ver Aristóbulo Istúriz y Nicolás Maduro, que en sus cadenas de televisión, a las que nos someten a todos, han querido hacer ver que fue un éxito, que hay millones de niños en las escuelas, en las aulas, y que el sistema educativo es una maravilla, que todo está perfecto, que funciona todo bien, y nosotros lo que tenemos entendido es totalmente lo contrario. Yo no soy maestro de escuela, pero sí soy profesor universitario, y puedo decirles además que en la Universidad Central las cosas están muy mal, no solamente porque no hay presupuesto para atender la infraestructura, sino que hay un éxodo masivo de tanto de estudiantes como de profesores. Aproximadamente entre el 40 y 50% en los últimos 5 años se han ido del país y cada vez hay menos alumnos en las aulas. Mi experiencia personal en mi sección de la Escuela de Derecho de la UCB es que hace más o menos 5 años había alrededor de 70 alumnos inscritos para cursar la materia, más bien era una sobrepoblación estudiantil, y ahorita este último año había 30 inscritos y solamente cursaron realmente la materia 20, que fue el grupo que llevó hasta los exámenes finales o de reparación. Es un éxodo importante, uno ve las aulas bastante vacías y esos son los inscritos, porque en realidad quienes terminan haciendo el año son muy pocos, porque entonces vienen los problemas de transporte, la falta de efectivo, no hay dinero para pagar sus gastos, no pueden sacar copias, no pueden comprar libros, etc. Bueno, lo cierto es que ayer, en medio de esta situación de una deserción escolar horrible, donde se reporta más de 60% de deserción, una fuga de maestros de más de 40%, una falta de servicios públicos como agua, luz, internet, etcétera, los maestros, una vez más, que ya están en conflicto desde el propio 16 de septiembre, escalaron el conflicto a un paro.
Y bueno, estuvimos viendo las cifras y el paro, según los voceros, fue en general del 70%, pero hay estados en donde incluso superó el 90%. Para hablar de esto tenemos en la línea a la profesora Yané Cazorla, que además es representante del gremio, una gran luchadora, asociada al magisterio venezolano. Y bueno, vamos a dejar que sea la propia Yané quien nos dé el reporte de lo ocurrido ayer, y estuvimos viendo la tabla por estado. Y bueno, Yané, confírmame tú, el éxito se considera que estuvo alrededor del 70% de paro general en las escuelas, y vi que hay estados como Táchira y Zulia donde incluso fue superior al 90%. Danos tu propio balance como agremiada que eres del cuerpo docente del país y del magisterio, y explícanos un poco por qué estas diferencias entre algunos estados, porque algunos fue de 40-50% y en otros fue incluso más de 90%, sobre todo estos dos estados fronterizos con Colombia, como lo son Táchira y Zulia. Adelante, Yané, bienvenida al espacio. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Usted siempre pendiente de los acontecimientos de la educación, que realmente no solamente esto está perturbando a los docentes, sino también a toda la ciudadanía, doctor, porque se está mermando la calidad de la educación de nuestros niños. Aparte de eso, que no se está cumpliendo con el SAE, que por lo menos garantiza la permanencia de nuestros muchachos en las escuelas. Y bueno, y así conforme otras muchísimas irregularidades que el gobierno no nos está cumpliendo, y por ello yo digo que no somos nosotros los que estamos ejerciendo el paro, es el mismo régimen que nos está promoviendo el paro, nos está obligando a pararnos, porque sabe que no nos está cumpliendo con una contratación colectiva que se firmó el año pasado, y desde entonces se ha perdido el 6.200% a raíz también de la devaluación del dinero cuando hubo la reconversión de la moneda. Eso quiere decir que hoy estuviéramos nosotros ganando el 350, que también está por debajo por cómo está la inflación en el país. Estuviéramos por alrededor de los $350, y sin embargo eso hoy por hoy el docente con una jerarquía superior estaría ganando como un $7 al mes, que a diferencia de los $350 que deberíamos estar ganando con nuestra contratación colectiva, imagínense el daño que nos ha causado a nosotros con nuestra calidad de vida, y no solamente a nosotros, sino a los estudiantes del país, que de allí es donde se suman los padres y representantes, porque están conscientes que también a sus hijos no les está llegando la alimentación conforme a los hijos de los educadores, y tampoco no les está llegando los medios para poderlos transportar, dirigirlos a sus escuelas, y por ende, al conocer cómo ha mermado la calidad de la educación, por supuesto que el triunfo de ayer también se lo agradecemos a los padres y representantes, porque están allí, y aparte de eso, los mismos docentes que también están muy empoderados en cuanto a sus derechos jurídicos, derechos laborales, conociendo que también las autoridades no son legítimas, por cuanto la mayoría de ellas, o sea, todas ellas están siendo nombradas bajo dedo y no cumplen con el régimen de nuestra normativa laboral para cumplir con esos cargos, como es el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que está vigente, y sin embargo no se está cumpliendo con las asignaciones del personal directivo que vive acosando al personal docente. Todo esto en su conjunto ha promovido, por supuesto, la inestabilidad y la baja calidad de vida que estamos viviendo, y en consecuencia la crisis a nivel general de la educación por la desnutrición de nuestros niños, que por lo menos el Estado debió haberle garantizado a nuestros muchachos también. Entonces de allí es que los padres, o sea, el éxito de todo esto, y yo pienso que también debe ser preocupante, doctor Heredia, que los representantes estén tan conscientes de eso, porque y el mismo régimen esté preocupado, porque verdaderamente aquí ellos se tienen que dar cuenta que la población más grande laboral que tiene el país es la de los docentes, sumado con las de los jubilados y sumado con la familia, correspondería a una buena proporción de la totalidad de la población del país. Entonces esto para ellos indicaría un termómetro para ver cómo está la crisis, y esto para ellos los pone en estado de debilidad ante la situación general que estamos viviendo nosotros. El éxito de ayer fue tan rotundo, doctor, que bueno, no es ya no se habla del 70% como en principio se venía dando lo estimado, ¿no? Sino que se ha logrado el 90% a nivel nacional
de la paralización de las actividades, y no se logró el otro 10% porque ellos llamaron a unas actividades que solamente los acólitos fueron los que lograron medio algunas escuelitas allí, pero de lo contrario, hasta el 100%. Hay ciudades que, por ejemplo, como la de Mérida, como Cumaná, que lograron el 100% del cierre. ¿Usted sabe lo que es lograr por primera vez en la historia el 100% en algunas ciudades de que no haya clases en sus instalaciones? Esto es grave, y también nos quisieron poner a un Isturi, a un profesor Isturi que se creyó que iba a dominar, iba a controlar al magisterio, y se dio cuenta que ha fracasado y que realmente no pudieron, porque el magisterio está decidido hasta las últimas consecuencias a rescatar la educación y a rescatar su dignidad, porque no es posible que nos hayan puesto en condiciones infrahumanas, doctor. Sí. Yané, fíjate bien, a mí me parece excelente de verdad todo este balance, y bueno, fíjate, yo no sabía que había habido ciudades en las que hubo hasta 100% de éxito en el paro. Lo felicito por eso, ¿no? Y me parece importantísimo lo que acabas de decir, que pues los padres y representantes fueron claves para todo esto, más allá de ustedes los maestros. Y además yo estoy seguro que los estudiantes, los pocos que hay, pues son absolutamente conscientes y solidarios con ustedes, porque además son los que más sufren junto a ustedes, pues el deterioro del sistema, ¿no? Y obviamente mientras son mayores, mientras más edad tienen, más conciencia tienen del problema, ¿no? Yo imagino que un muchacho de cuarto, quinto año de hoy en día, pues sabe perfectamente, entiende perfectamente el drama del sistema educativo. Ahora, Yané, te pregunto a ti, estamos claros que lo que condujo a este paro ayer no es nada más una cuestión salarial o laboral. Ustedes están luchando por las condiciones en general del sector. O sea, ustedes están luchando contra la deserción, ustedes están luchando contra la fuga de profesores, ustedes están luchando porque haya servicios públicos de calidad en los liceos y colegios, que haya luz, que haya internet, que haya agua. Ustedes están luchando porque mejore el sistema de transporte que les permita a ustedes llegar a su sitio de trabajo, y a los estudiantes también llegar al sitio donde lo reciben. Están luchando porque se reponga el sistema de alimentación escolar, ya que no se está dando alimentación en las escuelas. Pero vamos a hablar de la otra parte, Yané, de la parte que menos hemos hablado, que es que también ustedes están luchando por sus reivindicaciones como sector, por lo cual lucha válida y legítimamente todos los sectores del país. ¿Cuánto es el sueldo de un profesor hoy en día, Yané? Ilústranos en esto, cuéntale al país cuál es la situación laboral que ustedes tienen en este momento en cuanto a los ingresos que están percibiendo, siendo que un educador es una ficha clave en una sociedad. Es la persona que tiene nada más y nada menos que formar en sus manos al futuro del país, como son nuestros niños y nuestros jóvenes que van a los liceos y escuelas. ¿Cuál es la situación por la que atraviesa un profesor hoy en día en Venezuela? Bueno, es que precisamente yo pienso que lo que hemos estado manteniendo, yo pienso que los educadores se han mantenido no tanto, sino por vocación, porque verdaderamente por trabajo no, porque yo pienso que ellos hasta están pagando para poder ir a dar clases, más de lo que puede hacer. Allí lo que vemos es que el maestro está ganando en alrededor de los $3 mensual a los $7 mensual de acuerdo al rango. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profesora jubilada con la jerarquía de directora, con el rango de docente 6 con maestría, y mi salario quincenal fue de menos de 70,000 bolívares, que eso uno no logra compensar la parte de la calidad de vida ni alimentación. O sea, si uno está ya dependiendo de los demás para poder subsistir. Es decir, ustedes están ganando según el rango entre 60,000 y 140,000 bolívares. Exactamente, sí. Wow. Eso y verdaderamente cuando debió ser, porque de acuerdo a nuestra contratación colectiva, que es lo que yo quiero decir, el patrono ha promovido verdaderamente un despido indirecto, doctor, porque claro, cuando a usted se le está bajando el salario, porque nosotros teníamos un contrato colectivo que hoy estuviéramos ganando $350, como referencia, que está todavía muy por debajo para el rango inflacionario que estamos nosotros ahorita. Pero si estuviéramos en ese nivel y nos están bajando a $5 a nivel intermedio mensual, eso es un despido indirecto. Te están acosando, ¿verdad?
los directivos, el personal directivo, que por cierto, doctor, es bueno recalcarlo y que lo conozca el magisterio venezolano, que ya lo está conociendo, pero también que lo conozca la ciudadanía en general, de que no, los directivos son maestros rasos, no son gente, no son personas que tienen el nivel jerárquico ni el nivel de estudio académico para poder optar a esos cargos, que es el deber ser de acuerdo al reglamento del ejercicio de la profesión docente, que hacen ver que no está vigente. Pues no, sí está vigente, porque nosotros hemos defendido ese reglamento del ejercicio de la protección de la profesión docente, que el gobierno en su momento tuvo la intención de tratar de derogarlo, pero no pudo porque las federaciones no nos prestamos para ello. Hoy el éxito de esta paro de ayer ha sido por la unidad. Estamos completamente cohesionados, todas las federaciones del país, a excepción de la patronal, que siempre se pliega a las peticiones de su patrono, que más bien está haciendo daño, y eso le va a tener que rendir cuenta al magisterio venezolano. Entonces, de allí es que nosotros estamos logrando el éxito, y esto va incluso a más acciones. Ya para la próxima semana vamos a llamar un paro de 48 horas, que me imagino, si esta fue grandiosa, la próxima va a ser definitiva y decisoria, porque después vendría entonces lo del pliego conflictivo para generar la huelga nacional, que yo particularmente propongo que no solamente sea por los pasos, porque conociendo ¿Aló? Sí, yo te oigo, pero sí hay un temita ahí con el audio. Se cortó el audio. No sé qué pasó ahí. Bueno, yo no oigo más a Yané. Vamos a ver si... Aló, Yané, ¿puedes hablar? Bueno, si está hablando yo no la estoy oyendo aquí en los audífonos. Pero bueno, ok. Bueno, en dado caso ya nos faltaba un minuto para terminar la llamada. Lamentablemente no pudimos terminar adecuadamente la conversación con Yané, pero la mayor parte de la información estaba dicha, ¿no? Yo hubiese querido que Yané nos contara por qué hubo esta diferencia entre estados, donde unos tuvieron 50, 60, el otro tuvieron más de 90. Creo que la tenemos al aire. Yané, sí. Estamos a un minuto de terminar para ir al corte. Si nos puedes contar, todo lo que habías dicho se escuchó, pero de repente se cortó la llamada. Bueno, para concluir, yo voy a proponer a las mismas federaciones que, además de todos los procesos legales que estamos ejerciendo y conociendo de que el patrono va a hacer caso omiso de ella, no puede hacer caso omiso a una decisión que vaya a ser tomada por la misma base magisterial, que yo propondría un referendo consultivo, donde la base magisterial, todos los afiliados, todos los maestros de las escuelas tomaran la decisión por escuela de señalar, avalar la huelga a través de un referéndum consultivo, como lo prevé nuestra Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 389 y el 394, dándole la participación, y con esto no tiene derecho a echarse para atrás ningún patrono intransigente que pretende esclavizar, cuando vea que la misma base magisterial, que los mismos maestros van a decidir que son los que van a tomar la decisión definitiva de ir a la huelga, avalado por todas las acciones, porque así se va a radicalizar. Y para el régimen esto sería bastante delicado, y para ellos ponerlos a temblar, porque sabe que un magisterio paralizado, eso los debilitaría, sí, a ellos, y no les conviene. Ellos tienen que resarcir al magisterio venezolano, resarcir la educación y darle calidad de vida, no solamente a los maestros, sino también a nuestros niños, la calidad de la educación, y por lo menos brindarle los 2 alimentos que se le pudiera dar para restablecer o para poder elevar la nutrición a estos muchachitos. Muy bien, Yané, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cipriano, por ser ventana de los educadores en sus programas. Muchas gracias. Bueno, era Yané Cazorla, agremiada al magisterio venezolano, representante de los profesores que ayer estuvieron realizando el paro. Y bueno, ya estamos sobre la hora. Peter nos saluda. Saludos, Peter. Y Aurelius nos pregunta que cómo nos va en Voluntad Popular. Nos va muy bien, Aurelio. Estamos ahora coordinando la mejor Venezuela. Y bueno, aquí hay otra serie de comentarios que valdría la pena comentar al regreso, pero ya tenemos que ir al corte, y uno de ellos acusa a Recibo de que hay muchas fallas de internet, cosa que es cierta, todos lo estamos viviendo. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha
Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso, queridos radioescuchas, en nuestro programa Contigo de Voluntad Popular. Y bueno, en la primera parte del programa escuchamos a la profesora Janet Cazorla haciendo un balance de el paro de ayer. Y bueno, realmente fue importante todo lo que se dijo. Creo que a todos nos debe quedar claro que el paro no fue un paro estrictamente laboral. Por supuesto tiene un componente allí importante de lo que son las reivindicaciones salariales y en general de todos del magisterio. Los maestros están llevando adelante sus obligaciones bajo condiciones realmente inaceptables, pero en realidad el paro y todo el conflicto que han planteado es un paro que va mucho más allá de la cuestión salarial, sino que tiene que ver más con el tema de la crisis del sector educativo, ¿no? Entonces, sobre esa base, pues Janet explicó muy bien cuál era el punto del conflicto. Pues la educación está por el piso, la deserción escolar es galopante, hay una fuga masiva de profesores y en realidad pues estamos en una situación muy complicada. Si eso se suma que no hay agua, que no hay luz, que no hay internet en los colegios, que hay un ausentismo laboral grave, pues entonces la cosa tiende pues a complicarse aún más, ¿no? Y bueno, esto fue explicado por ella de manera importante y el tema es que obviamente hay que llevar adelante una tarea que ellos le están cumpliendo de presión. Dijo ella que el paro había sido exitoso no solamente por la labor de los maestros, sino también de los padres y representantes que se sumaron a esta actividad de ayer. Y bueno, el balance general es que el paro se cumplió en más del 70% a nivel nacional. Hubo estados en los que destacan como Zulia y Táchira que superó el 90%, y ella le agregó también que había habido ciudades, que hubo ciudades en las cuales incluso llegó a ser llegó al 100%.
Así que bueno, este paro de profesores, de maestros del día de ayer, podemos considerarlo como un éxito. Y al final de su intervención, Yané le añadió que todo esto pues apunta hacia una huelga general, primero pasando por un nuevo paro, que probablemente sea la semana que viene, que va hacia el 80%, va hacia 48 horas, ¿no? O sea, este de ayer fue todo el día, habría una nueva paralización de actividades de 48 horas muy pronto, probablemente la semana que viene, y finalmente pues vamos hacia una huelga general que involucraría no solamente al sector educación, sino a otros sectores del país. Y bueno, por supuesto, eso nos va a llevar a una situación más complicada. Una de las cosas que habló Yané, y yo la voy a mezclar con algo que quiero decir, es sobre el tema de cómo los salarios no alcanzan. Y efectivamente, la Asamblea Nacional produjo hace 2 días su informe mensual sobre el ritmo en que avanza la inflación. Por cierto, ahora sí estamos transmitiendo por nuestra cuenta Twitter, @CiprianoHeredia, para quienes deseen seguirnos por allí. Esta parte del programa, que son solamente 10 minutos y no hay entrevistados, y yo tengo en la mano el índice de la inflación. Resulta ser, bueno, la Asamblea publica a través de la Comisión de Finanzas que la variación mensual de septiembre fue de 25.2%. Eso podría verse como una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios si se compara con agosto, que fue 65.2%. Pero lo cierto, amigos, es que aquí tengo en la mano la evolución de la inflación desde octubre del año 2017, cuando ya alcanzó una cifra de 45.5% según la Asamblea Nacional, pero según otras fuentes fue el primer mes en que superó el 50% mensual. Lo cierto es que a partir de allí, hasta el sol de hoy, hemos estado en hiperinflación. En el 2017 el año cerró con una variación mensual en diciembre 85%. Durante todo el año pasado, 2018, estuvo por encima de 60%. No hubo ni un solo mes en que estuviera por debajo de 60%. De hecho, enero y febrero 80%. Marzo baja a 60%, pero siguen creciendo los precios. Y a partir de abril empieza una escalada. Estoy hablando del 2018, 80% en abril, 110% en mayo, 128% en junio, 125% en julio. En agosto viene la locura máxima de un aumento de salario de 6.000%, el mínimo, que también coincidió con el cambio monetario. Ahí, por supuesto, el mercado reaccionó inmediatamente. Todos los precios se fueron a las nubes por este anuncio y la inflación de agosto de 2018 fue 223.1% y la de septiembre es el récord histórico de variación mensual de la historia de Venezuela y una de las más graves del mundo, fue de 233%. Entonces ya en octubre, noviembre y diciembre el índice de inflación mensual se estabiliza más o menos en una variación de 140 y pico por ciento, la de octubre 148, la de noviembre 144 y la de diciembre 141. Es decir, cerramos el año 2018 con el último trimestre en una variación promedio de 145%, ¿no? Hiperinflación de la dura. De hecho, el año cierra con un total de 1.700.000%, lo cual es no solamente el récord histórico en Venezuela, sino que también lo es en América Latina, en todo el continente americano, y esa fue una de las 5 mayores inflaciones de la historia de la humanidad. Es decir, el año pasado Venezuela se metió en un nefasto y selecto club junto con Hungría, Alemania, Grecia y Zimbabue, con una de las 5 mayores inflaciones de la historia de la humanidad. Y este año, que si bien empezó con un 190% en enero y el ritmo se desaceleró mucho a partir de febrero, el régimen ha impuesto unas medidas muy restrictivas que acabaron con el crédito en Venezuela, como es, por ejemplo, un encaje legal del 100%. Y para que la gente lo entienda,
Lo que quiere decir esto es que los bancos tienen que pasar al Banco Central y dejar congelado todo lo que captan. Entonces, básicamente, no hay crédito. Al no haber crédito, pues no hay inversión o disminuye sensiblemente y también disminuye sensiblemente el consumo. Entonces tenemos una situación en la cual no se puede pedir prestado al banco y también hay una enorme contracción de la demanda. Este año, después de marzo, pues solamente ha habido 2 picos importantes, abril y agosto, 44.7 en abril, en agosto 65.2, pero aunque sea moderada, y moderada estamos hablando de 2 dígitos grandes, pero es una inflación galopante y nunca han dejado de crecer los precios. Por eso es que Janet metía en su análisis de manera correcta el tema de que simplemente la plata no alcanza para nada. Mucha gente ha dejado de trabajar porque gasta más en transporte de lo que percibe. Pongamos un ejemplo, si el transporte diario te sale en 3.000 bolívares para ir y 3.000 bolívares para venir, son 6.000 bolívares por día, y eso es un cálculo conservador. 6.000 bolívares por día terminarían siendo la semana 30.000 bolívares semanales. Al mes, pues estamos hablando de más de 120.000 bolívares en transporte. Quien tenga que asumir ese costo, pues le hace difícil tener un trabajo que no le reporte mucho más, porque nadie va a trabajar nada más que para pagarse el transporte. Entonces, bueno, nosotros queríamos hablar de esto porque esto es un problema que afecta transversalmente a toda la ciudadanía venezolana y, por supuesto, trae muchos problemas y es lo que está generando buena parte de la parálisis que estamos viendo en el país. Bueno, dicho esto, entonces vamos a un nuevo corte y al regresar sí vamos a tener a otra invitada o una diputada y vamos a hablar sobre una situación de violencia de género que se presentó y donde la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género generó un comunicado y vamos a hablar sobre un caso en particular que hubo en estos días y que ella lo va a comentar. Así que bueno, vamos al corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Para calmar el dolor y corregir una lesión musculoesquelética como esguinces, fracturas, luxaciones, lesiones nerviosas y artrosis, consúltate con la doctora Suecia Luna. Llama y pide tu cita al 0424-142-6444. Su consultorio se encuentra en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, Mezanina, oficina 1. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso, queridos radioescuchas, en este su programa Contigo de Voluntad Popular. Les habla Cipriano Heredia, conduciendo hoy este espacio. Y bueno, así como tuvimos a la profesora Janet Cazorla en la primera parte del programa para hablar del paro de educadores que hubo el día de ayer, que fue muy exitoso, se calcula en 70% el nivel de paralización que lograron a nivel nacional. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, ¿no?
y es que tengo aquí en mis manos un comunicado de la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género, que pertenece a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y dice que es un comunicado por una violencia institucional por parte del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, SENAMEF, pero termina en F, ¿no? Y dice que este martes 8 de octubre se dio a conocer a través de una información publicada en el diario El Universal la negativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, con sede en Bellamonte, es decir, lo que conocemos normalmente como la morgue, a realizar los exámenes requeridos para formalizar una denuncia sobre violencia hacia la mujer por razones de género, bajo el argumento de que la víctima incumplía lo establecido en las normas internas de vestimenta. Eso último está entre comillas, normas internas de vestimenta. Es decir, nosotros entendemos de este primer párrafo, no vamos a leer todo el comunicado porque sería muy largo, que una mujer recibió un maltrato y fue a poner la denuncia en la morgue de Bellamonte, que es donde corresponde, por los delitos de género, y simplemente no fue ni siquiera atendida bajo el argumento de que no cumplía con las normas internas de vestimenta. Nosotros, antes de entrar aquí, preguntamos exactamente cuál era la situación. Entendemos que es que la muchacha o la mujer estaba en minifalda, y eso fue el argumento que utilizó la autoridad para no permitirle que ni siquiera pusiera la denuncia. Bueno, como estas cosas no deben pasar, y esto grafica muy bien la forma como funciona todo este asunto en Venezuela, y lo trastocado que están estas instituciones secuestradas por el régimen. Bueno, vamos a dejar que sea la propia diputada Liz Carolina Jaramillo, que es miembro de esta Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género, quien nos hable sobre esta situación que se presentó y sobre este comunicado que emite la subcomisión de la cual ella forma parte. Bienvenida, diputada, al programa. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, diputada, díganos más o menos si lo que relaté es lo correcto, si se trató de una muchacha y cómo fue la cosa. Sí, claro que sí. Bueno, pues recibimos esta información por un medio de circulación nacional, El Universal, que gracias a la valiente denuncia de esta joven, Ana Karina Inestrosa, pudimos saber pues de esa violencia institucional de la cual fue víctima, porque lamentablemente pues no le quisieron ni siquiera procesar la denuncia por esos supuestos códigos de vestimenta que maneja la institución. Incluso de la propia narrativa de la joven sobre su situación, decía que bueno, cómo iba a retornar a la casa donde había sido víctima de violencia, donde todavía había sangre producto de sus golpes y la violencia de su agresor, iba a ir a buscar ropa para poder llegar con la vestimenta adecuada a la institución. Entonces, bueno, la idea es que nosotros seamos la voz y que elevemos el volumen para que muchas mujeres que en esta condición, como Ana Karina, vean y busquen el apoyo tanto de las instituciones como de familiares y como de todos los ciudadanos, para que la denuncia sea elevada, para que de verdad quienes son los agresores de estas mujeres reciban el castigo adecuado y de manera inmediata. Además, la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia habla del principio de celeridad ante estos casos de violencia. Entonces, como un trámite, como una cosa tan superflua como la vestimenta de esta joven va a ser prioridad antes de actuar como organismos de seguridad del Estado. Bueno, diputada, aquí veo que también su colega, la diputada Manuela Bolívar, hizo un exhorto público al ministerio respectivo para que se tomen las medidas necesarias y se prevenga que las mujeres denunciantes sean sometidas a lo que aquí se llama revictimización y discriminación. Es decir, una mujer que ha sido víctima ya de alguien por violencia, pues resulta ser que vuelve a ser víctima ante el organismo público que no le recibe la denuncia. Eso es lo que yo entiendo por revictimización, ¿es correcto? Sí, así es, o sea, la vuelven a victimizar en esa condición. Y ese es el exhorto, pues aunque sabemos que son organismos que están siendo mal llevados, porque sabemos que sus designaciones son bajo la usurpación, pero entendemos que los ciudadanos necesitan que sus derechos sean válidos, que además de ello les reciban la denuncia, le procesen
Imagínate cuántas personas o cuántas mujeres están siendo hoy víctimas de violencia, les cuesta tanto llevar la denuncia, salir del escenario o del círculo de agresión, y que cuando logran pues tomar ese paso adelante, llegar a la institución para llevar la denuncia, también reciben violencia y son víctimas pues de estas instituciones. Sí. No, totalmente. Esto es muy importante todo lo que usted acaba de decir. Absolutamente injusto el caso. Y bueno, me parece importante darle espacio a esto y que se tome conciencia, ¿no? Y como usted dice, las instituciones en Venezuela están básicamente secuestradas, ¿no? Por el régimen de usurpación. Solamente la Asamblea Nacional escapa a ello. Y gracias a Dios, pues el reconocimiento internacional permite que haya una enorme cantidad de funcionarios diplomáticos que están del lado correcto de la historia en ejercicio de sus funciones, pero eso es afuera. Aquí adentro la mayoría de las instituciones efectivamente están secuestradas por el régimen y se hace difícil pues hacer valer los derechos de los ciudadanos. Pero bueno, para eso están ustedes allí. Yo la felicito a usted, diputada, y a la diputada Bolívar, porque están haciendo su trabajo de la subcomisión. No sé si quiere agregar algo. Sí, bueno, en efecto, pues reforzarle a la ciudadanía, a las mujeres, que existe esta subcomisión de Mujer e Igualdad de Género en la Asamblea Nacional, que la preside mi compañera Manuela Bolívar, y hay un grupo muy importante de diputadas que están también participando e interesadas en alzar la voz por aquellas mujeres que lamentablemente están siendo discriminadas, están siendo violentadas, y que entiendan que estamos trabajando para que sus derechos sean cada vez más visibles y que podamos lograr la verdadera igualdad de derechos y de posiciones de las mujeres en el país. Muy bien. Bueno, muy bien. Diputada, muchísimas gracias, ¿oyó? A ustedes por el contacto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, que esté muy bien. Gracias por todo. Bueno, era la diputada Liz Carolina Jaramillo, miembro de la subcomisión de Mujer e Igualdad de Género. Y bueno, nos estaba planteando este caso que salió en un diario de circulación nacional y que atendió rápidamente la Comisión Permanente de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional. Tanto ella como la diputada Manuela Bolívar pues se han pronunciado y ha salido este comunicado por parte de esta subcomisión. Bueno, nos quedan 6 minutos para ir al corte y yo quiero aprovechar entonces para introducir aquí un tema político que no quiero que se me escape, y como la última parte son nada más 4 minutos, que es básicamente para hacer un cierre, pues yo quiero rescatar de manera inmediata. Ha habido mucha polémica con respecto al tema de si la Asamblea Nacional volteó o no volteó la ruta que se ha trazado desde enero de este año de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ¿no? Y además ha habido mucha manipulación en redes sobre lo que realmente allí se acordó. Y la verdad es que cuando uno agarra el comunicado, el acuerdo de la Asamblea Nacional del martes pasado y además se mete en el debate, bueno, ciertamente hubo algunas intervenciones que se pueden haber prestado a confusión, pero lo cierto es que cuando uno va al texto del acuerdo, el texto del acuerdo es inequívoco con respecto a qué es lo que decidió la institución, la Asamblea Nacional. Entonces no hay ninguna alteración de la ruta, y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Ha sido ratificada no solamente por el presidente Guaidó, sino por todos los diputados de la bancada de la Unidad, que por cierto no es nada más el G4 como se ha querido ver, sino que también forman parte de esa mayoría de la Asamblea Nacional, fracciones minoritarias como las de la Causa R, el Movimiento Progresista de Venezuela, cuyo vocero principal es el diputado Rafael Simón Calzadilla, pero que lamentablemente ha sido enjuiciado y ha tenido que refugiarse. Y también forman parte, por ejemplo, partidos como el que dirige la diputada Elsa Solórzano, Encuentro Ciudadano, que acompañan al G4 en la mayoría que controla la Asamblea Nacional y que conduce esta política y que se ha fijado esta ruta. Cuando uno agarra el acuerdo y ve el punto tercero, dice lo siguiente: reafirmar el respaldo a la propuesta de un posible acuerdo político integral
realizada por el presidente Juan Gerardo Guaidó por intermedio de la delegación designada en el proceso facilitado por el Reino de Noruega, que contiene una convocatoria a un proceso electoral presidencial libre, justo y permanente, con observación internacional seria y calificada, que permita la libre participación de todos los venezolanos, y óigase bien, para lo cual se requiere un nuevo poder electoral legítimo designado por la Asamblea Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales, así como el establecimiento de un gobierno de transición que conduzca al país y garantice este proceso. Y para complementar, que es muy importante, en el punto 4 del acuerdo se dice literalmente que también incluya la necesaria renovación de los poderes públicos para que actúen de forma autónoma e independiente, lo que implica el nombramiento de los titulares del poder ciudadano, del poder electoral y del poder judicial a través de los procedimientos constitucionales vigentes que otorgan esta facultad a la Asamblea Nacional para su correcta designación. Es decir, aquí se está diciendo que para llegar a esas elecciones libres, ¿verdad? Y esta es la principal diferencia que nosotros tenemos con esa supuesta oposición que firmó el pacto de la Casa Amarilla, que solamente condiciona el tema a la renovación del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no. Nosotros lo subordinamos a que haya un gobierno de transición que supone que primero cesó la usurpación y que finalmente se llegue a esas elecciones, ¿verdad? Pero habiendo renovado los poderes públicos. ¿Y quién tiene la facultad de renovarla? La Asamblea Nacional. ¿Y cuáles son los poderes públicos que requieren básicamente renovación? Bueno, la elección evidentemente es presidencial, que es otra de las grandes diferencias que tenemos con ese grupo que supuestamente es oposición, ¿verdad? Que ellos se conforman con unas elecciones de Asamblea Nacional adelantadas. Nosotros no. Nosotros estamos exigiendo elecciones presidenciales porque aquí no ha habido elecciones presidenciales legítimas. El 20 de mayo del año pasado fue una farsa. Pero además no nos basta con que se renueven unos rostros, se cambien unos nombres, unas caras en el Consejo Nacional Electoral, sino que además debe pasarse por la renovación de los poderes ciudadano, electoral y judicial, porque si tú cambias nada más los rectores del Consejo Nacional Electoral, primero habría que ver cómo es la nueva composición, porque cambiar unas caras pero que el régimen siga teniendo control sería simple y llanamente inaceptable. Y además de eso, tenemos claro que hay que cambiar la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, porque va a revisar todo lo que pueda decir el CNE. Hay que cambiar la sala constitucional, que se ha convertido en una supersala y una segunda instancia, y cualquiera mete un recurso de revisión constitucional y altera la sentencia de cualquier otra sala. Y también hay que cambiar al Poder Ciudadano, bueno, porque ese contralor y ese fiscal que están allí, pues son simplemente también unos usurpadores, al igual que Maduro, y andan enjuiciando a cuanto diputado les molesta y a cuanto opositor les parece que es mejor que esté en la cárcel que en las calles. Entonces, aquí nadie se está chupando el dedo. Bueno, que la ruta tiene ahora un nuevo componente que efectivamente, respetando la ruta, cuando la materializa, no es exactamente igual a como nos imaginamos en enero o febrero, que era que Maduro salía por las buenas o por las malas, que después había un gobierno de la transición que encabezaba el propio Guaidó hasta que decidiera si iba a ser candidato presidencial o no, y llegábamos finalmente a las elecciones. Efectivamente, la realidad política ha hecho que lo que se ponga sobre la mesa, la propuesta que haya quedado en Barbados, sea que ambos se separen de sus cargos, Maduro del usurpado del que dice tener y Guaidó el que la Constitución le otorga, para facilitar precisamente que haya cese efectivo de la usurpación, después un gobierno de transición que estaría encabezado por un consejo de gobierno y finalmente unas elecciones presidenciales en 9 meses, previa renovación de todas las instituciones que ya fueron mencionadas, los poderes públicos, básicamente electoral, ciudadano y judicial. Esa es la propuesta que quedó sobre la mesa y sobre esa base vengo con el comentario de cierre porque ahorita vamos al corte. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, queridos radioescuchas, ya estamos los comentarios de cierre. Bueno, alguien dice que esto es una visión muy personal mía de que no se cambió el llamado mantra. Y bueno, leí los puntos 3º y 4º del acuerdo, así que no es una versión personal, es lo que está en el texto, ¿no? Entonces, simple y llanamente, como les decía, lo que hay es una materialización, una propuesta de cómo materializar esa ruta, que es lo que quedó sobre la mesa como propuesta en la mesa de Barbados, y que bueno, lamentablemente no pudo ser posible que se acordara, que se llegara a un acuerdo sobre esa propuesta, pero esa es la que quedó allí. Nosotros seguimos trabajando sobre esta ruta y efectivamente primero es el cese de la usurpación, después el gobierno de transición y luego las elecciones libres. Independientemente de que en algún discurso político se diga de otra manera, ese es el orden. Y por cierto, yo quiero decirles, para finalizar, que a mí me entusiasma mucho la tónica que usó el presidente Guaidó en el último debate de la Asamblea Nacional. Él es un hombre sereno, tranquilo por naturaleza, además amplio, que sabe escuchar, pero en el último debate, en el de anteayer, hace 3 días, perdón, se emocionó. Y a mí me parece que fue maravilloso todo lo que dijo allí y la forma como lo dijo. De hecho, lo tengo aquí en mi teléfono y lo voy a poner al aire para que se escuche cómo fue el discurso de Juan Guaidó en la Asamblea este martes y la emoción con la cual habló. Ahí está retando a los diputados del PSV que estaban presentes a que se vayan para la calle a ver quién, él y Maduro, a ver quién es el verdadero payaso y quién es el que la gente va a respaldar más en la calle. Y dijo muchas otras cosas más, ratificó la ruta, etcétera, ¿no? Pero el tono que usa aquí Guaidó es efusivo, es vehemente, es enérgico, ¿no? Y a mí en lo particular me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. Espero que se haya escuchado bien. Si no, pues lo pueden ver en diversas redes en las cuales está ese fragmento del discurso cuando él toma la palabra y después cuando se baja a la tribuna de oradores y también vuelve a dirigirse a la plenaria de la Asamblea Nacional, donde estaban presentes algunos diputados del PSV, los que tienen carácter realmente diputado, porque una buena parte de ellos perdió la investidura al aceptar cargos de gobierno
o irse a la constituyente o a cargos de elección popular como las gobernaciones. Así que, bueno, estimados amigos, eso fue todo por el día de hoy. Ya estamos en la hora de la finalización del programa. Espero que haya sido de su provecho, tanto como la entrevista con la profesora Janet Cazorla, como la entrevista con la diputada Liz Carolina Jaramillo y los otros temas políticos y económicos que hemos tratado aquí, que son de interés nacional, tales como el problema de la hiperinflación, de la cual todavía no salimos y que todo indica que no saldremos en mucho tiempo mientras que no haya una corrección económica, lo cual no va a pasar mientras este régimen esté allí. Tiene que haber un cambio político para poder arreglar este y todos los problemas de Venezuela, como esto último de la ratificación de la ruta que nos hemos trazado desde el mes de febrero, de cese de la usurpación, gobierno de transición para poder llegar a elecciones libres. Esa es nuestra ruta y quien proponga otra cosa pues simplemente anda en otro camino, no en el nuestro. Bueno, un abrazo para todos, gracias por su atención. Hasta luego. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.